paz y bendiciones para toda la hermandad aquí presentes. Estoy complacido de ver cómo ha crecido el movimiento gnóstico a escala internacional. Esto me llena de gran alegría de ver que nuestra obra se va manifestando y va creciendo. Mis felicitaciones para todas las autoridades brasileñas aquí presentes. Les doy mis agradecimientos por honrarnos con su presencia en este evento que para nosotros es de suma importancia para la humanidad entera. Demos pues mis felicitaciones para todas las autoridades aquí presentes. Deseo que continúen con nosotros prestándonos el apoyo que nos están prestando, nos han prestado la orquesta de la policía. Mis agradecimientos por su acogida que nos han dado en este evento. Muchas gracias. Que el fanatismo de nosotros perjudica la obra, inclusive mucho más con los drogaditos que los queremos tener por ahí en un rincón, aislados, porque nos da pena que entren ellos allá o que nos van a perjudicar. Al drogadito hay que echarle el brazo, hay que entrarlo, hay que tener mucho más atención con él, porque son elementos que estamos cultivando para el regeneramiento. Y si nosotros por el medio del fanatismo los aislamos, no estamos haciendo nada, estamos dañando la obra. Gracias. Gracias, maestro. Hermano, lo que pregunta, maestro, es ¿cuáles son las obras autorizadas en el nuevo orden? Ya creo que mucha gente de las delegaciones que están aquí presentes fueron al Congreso de Guadalajara y se dieron cuenta. Además, hemos sacado en los libros cuáles son las obras y por cartas explicado. Ese matrimonio perfecto queda como kinder. Ese es un kinder. Y está el misterio de ofrecer, están las tres montañas, que hay que armas el diablo, psicología revolucionaria, la gran rebelión. Son 5 o 6 obras. Me parece que son esas todas. El hermano. Yo les voy a agradecer, ya que estamos tratando de obras, en que un gnóstico no necesita sino una sola obra para liberarse. Con estudiar una sola obra del venerable maestro Samael, con eso se libera, si lo lleva a la práctica. Entonces, yo soy un poco perezoso para la lectura y en realidad no deseo ser ese lector, puesto que voy a atrofiar mi mente, que después no sé qué es lo que voy a hacer. Eso pasa con el intelecto. Mis recomendaciones al pueblo gnóstico es que con un solo libro que lleven a la práctica se sobran para liberarse. Entonces vamos al grano, a los hechos, a buscar la realidad dentro de cada uno de nosotros. Y si la queremos encontrar, tenemos que practicar lo que el venerable maestro Samael nos dejó escrito en sus obras, que es la orientación total para llegar a la liberación. Muchas gracias. Gracias. Por los 3 juicios que habla el maestro Samael, de eso tengo conocimiento, que muchas veces la persona está buena y sana, caminando, negociando, comiendo, riendo, y ya está siendo enjuiciada, porque no necesita estar enfermo, grave, para ser enjuiciada. O sea, eso es una cosa que aparentemente ya con el intelecto o el razonamiento de nosotros no se comprende, pero la verdad es esa. Para ampliar un poquito esto. Como quiera que uno le toca revisar las listas,
de los desencarnados y los que están para desencarnar. Esto va para ampliar un poco más la respuesta. Resulta que hay personas que ya han sido enjuiciadas y aparecen en la lista de los desencarnados, y sin embargo los ve uno caminando aquí más o menos en buena salud y ya son enjuiciados, ya han pasado por los dos juicios. Falta el último, que es cuando le cortan el cordón de plata. Esto es para ampliar un poquito más, que no quede en vago la respuesta. La siguiente pregunta dice: maestro, ¿es verdad que los niños menores de 3 años van, cuando duermen, a una parte especial del astral, donde no pueden entrar los mayores? ¿Cuál finalidad tiene esta? Aquí vemos la parte tridimensional, que es un niño, es un vehículo, podríamos decirle recién nacido, pero la parte interna es tan antigua como la de nosotros. Entonces, eso es un error, creer que los niños van a un salón diferente, puesto que ellos son unos adultos en la parte interna. ¿Qué peligros existen al desencarnar y cuáles son estos peligros? Uno de los principales peligros que existe después de la desencarnación es la falta de conciencia del muerto, o el ego, o la esencia, y en ese momento, si está uno desencarnado, dormido en la conciencia, se desplazan muchos elementos psíquicos o yoes que pueden tomar cuerpo físico en otra persona o en un animal o en cualquier planta o lo que sea, y viceversa. Pueden desplazarse agregados psíquicos de otros desencarnados que pueden tomar posesión del cuerpo de uno. Fíjense ustedes lo que es la falta de conciencia en el estudiante. Cuando una persona es consciente, no sucede esto, pero inconscientes nos metemos a lugares donde podemos correr peligros de que otros demonios, hablemosle, lo tomen a uno como su cuerpo, para ellos expresarse y perjudicar la vida de uno. De modo que bien se desplazan de uno o logran entrar otros elementos que amulan o se desplazan de otros vehículos hacia uno. No es que ese es un grave peligro, estar uno inconsciente, porque corre todos estos riesgos. Gracias, maestro. Siguiente pregunta dice: ¿de dónde proviene el rayo de la muerte? ¿En qué momento penetra en la persona? Desde el momento que está la orden, por ejemplo, en el Tribunal de Justicia existe la lista de los desencarnados y que están para desencarnar, pues es expresado de una vez el ángel de la muerte, que es el que viene a cortar el cordón de plata. ¿Todos los egos retornan o es posible que algunos no retornen? La respuesta está en la época de bueno. Como les dije anteriormente, esto coincide con la misma pregunta que respondí. Unos son desplazados inconscientemente a otros vehículos o viceversa, vienen acá. Entonces eso es dos preguntas en una que tienen la misma respuesta. Gracias, maestro. Estas preguntas hasta aquí eran sobre la muerte física.